Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos católicos. Bueno, estamos con otro tema más. Cuidemos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en la tierra. San Hipólito, por su parte, recomienda: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Si miramos el pensamiento de San Efrem: comed este pan y no piséis sus migajas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar la vida a todos los que la comen. La fe que tienen los santos, la preocupación, la virtud que le atribuyen a una partícula del Santísimo Sacramento, que no se vaya a caer por lo que contiene. Por fin, si miramos Orígenes, otro de los escritores eclesiásticos de los primeros siglos, decía: con qué preocupación y veneración, cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda algo del don sagrado. Os consideraríais justamente culpables si cayera algo en tierra por negligencia vuestra. Estos testimonios de San Cirilo, como por ejemplo el que mencionaremos de Teodosio de Antioquía o de Mopsuestia, por haber sido el obispo de esa ciudad, en la misma época, vamos a ver cómo él nos dice que la Sagrada Forma se recibía en la mano derecha, a la que izquierda formaba como un trono, y se comulgaba acercando la palma a la boca. El pan usado en la consagración era fermentado y por lo tanto con miga. Es decir, la mano se acercaba y era tocado directamente con la lengua para ser sumido. Se habla mucho, Oriente y Occidente, que Occidente cambió la costumbre, pero Oriente no. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay de serio? ¿Qué hay de verdadero? Si quieren, al revés. ¿Qué hay de mito en todo esto? Nuestro autor que hemos mencionado del libro no duda en afirmar: es necesario recordar que este cambio se produjo en la Iglesia universal, no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Se oye, sin embargo, muy frecuentemente la afirmación de que en Oriente se ha conservado el rito de la comunión en la mano y que aún se lo practica. Esta afirmación así tomada es tendenciosa, porque hemos consultado al respecto a autoridades del rito oriental presentes en nuestro país, tanto de los que son católicos como los que han perdido la comunión con Roma, y en todos estos ritos, afirma, desde tiempo inmemorial se comulga en la boca bajo dos especies. Es más, el rito bizantino contempla que el sacerdote no toca el cuerpo de Cristo,
con sus manos. No, sino que da la comunión por medio de una cucharilla dorada. Y según otro reconocido liturgo, Righetti, entre los griegos parece haber sido bastante frecuente la comunión en la boca ya a principios ¿de qué siglo? ¿Del 10º? ¿Del 7º? No. ¿Qué dice este historiador liturgo? Del siglo IV, del 300. En la modernidad se cita mucho a un liturgo que brilla por su aspecto histórico, pero de una corriente modernista. Y él va a decir, me refiero a Jungmann, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos. Con todo, más que el temor a los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. Claro, ciertamente él va a acotar la consideración de que si bien hay testimonios, noticias de épocas anteriores, antiguas, otros testimonios considerados como ciertos de la abolición de esta costumbre, afirma él, se dan en el siglo IX. Algo más tarde se introdujo la purificación de los dedos que actualmente practica el sacerdote. Es decir que este mismo autor de una corriente más modernista reconoce que en los tiempos antiguos ya había quedado abolida. No obstante, en algún lugar hay un documento más fehaciente y que hubiese quedado absolutamente terminada, bajo ningún tipo de duda, de objeción, en el siglo IX, allá por el 800. Esto nos permite hacer una primera conclusión de este apartado. En primer lugar, vemos la preocupación de los escritos de los santos y los testimoniales de historiadores honestos, por el cual el desarrollo del dogma y el peligro de la profanación del Santísimo Sacramento se debería concluir que con la paz de Constantino 313, con la confesionalidad del Estado romano como católico, con Teodosio el Grande, 395, habría ido cayendo en desuso esta costumbre, salvo en algunos lugares en donde poco a poco fue cayendo, hasta por fin ser abolido por mandato explícito de la Iglesia tardíamente. Porque el hecho de que la Iglesia, aunque tardíamente lo haya abolido, no significa que estaba expandido en todo el territorio y practicado por todos, ni mucho menos. La Iglesia que pone un punto final ya con su dictamen. A esto se le debe agregar en segundo lugar, que progresivamente el oficio de llevar la Eucaristía a los ausentes fue confiado exclusivamente a los ministros sagrados, para velar más cautamente por la reverencia debida al cuerpo de Cristo, como luego lo veremos al escuchar el parecer de Santo Tomás de Aquino. Por lo cual fue llevando a que, lejos de favorecer, lejos de expandir este uso, se haya ido restringiendo hasta su total prohibición por la sede romana desde la antigüedad. Finalmente,
a que la forma impuesta y usada hoy de recibirla en la mano para luego con la otra mano tomarla para llevársela a la boca, es un rito que no tiene precedente histórico. No era así. ¿Qué dice la doctrina? Segundo aspecto de nuestra charla. ¿Qué afirma la doctrina respecto de la Santísima Eucaristía y del sacerdocio católico? Dos cosas a considerar. La presencia de nuestro Señor en ella hace a la médula de la liturgia. Es el corazón de los sacramentos, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esta verdad ha sido bien circunscripta y definida como dogma de nuestra santa fe católica. Así pues, el Catecismo del Concilio de Trento, también llamado Catecismo Romano, enseña que la Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosísima sangre, se contiene de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro, bajo las especies, sí, del pan y del vino, a fin de nuestra manutención espiritual. Este dogma se llama el de la transubstanciación, el dogma del cambio de sustancia. Y dicha conversión se realiza en el canon de la misa, en el momento de la doble consagración, al referir el sacerdote las palabras de la forma sobre la materia. 5 siglos después, es curioso ver cómo las corrientes modernistas metidas en el seno de la Iglesia, luego del Concilio Vaticano II, tuvieron un gran auge, motivo por el cual la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que volverse a pronunciar, afirmando, después de la Sagrada Comunión, no solo las hostias que quedan y las partículas de las hostias que se han desprendido de ellas y que conservan el aspecto exterior del pan deben ser conservadas o consumidas respetuosamente, a causa del respeto debido a la presencia eucarística de Cristo, sino que también para los otros fragmentos de la hostia se debe observar lo prescripto sobre la purificación de la patena y del cáliz en las normas generales del misal romano. Como si esto para un sacerdote no fuera el ABC, como si no fuera algo tan elemental que no haría falta, sobraría esta aclaración. La Eucaristía, pero también el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio es otro sacramento que se le confiere a aquel diácono que va a recibir la ordenación sacerdotal, en el que se le van a entregar los poderes, la potestad, para poder realizar los sagrados ministerios que tocan al culto de Dios, que toca al bien de las almas y que se le imprime en el alma, como el día de la confirmación y como el día del bautismo, esa marca indeleble, el llamado el carácter sacerdotal,
de ministro de Dios, por lo cual difiere por este sacramento del común de los fieles. ¿A qué vamos con esta segunda salvedad? A que este es un punto vital, un punto atacado, incluso condenado por la Iglesia en algunos catecismos que no enseñaban esta doctrina. Recordemos el catecismo holandés, que no distingue con claridad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerárquico, todas cosas recordadas por Pío XII y condenadas en los errores. Así pues, el catecismo holandés afirma: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerárquico, el sacerdocio cristiano es en primer lugar algo que todos poseemos en común, fundado en el bautismo y en la confirmación. Por este sacerdocio general, la Iglesia es en el mundo un pueblo peculiar, un pueblo adquirido por Dios. Es una misión, a saber, ser al mismo tiempo sacerdotes en medio de la humanidad. Posteriormente, la Congregación para la Doctrina de la Fe advierte en la carta Sacerdotio Ministeriale de 1983 acerca de las doctrinas ya equivocadas de dos clérigos, de Schillebeeck y de Leonardo Boff, el fundador, el padre de la teología de la liberación, quien conlleva un error conceptual, doctrinal, respecto del propio sacerdocio. La comunión, en su tercer aspecto, dijimos, en los primeros siglos se ha dado en la mano. Se pasó a dar en la boca. Algunos dirán, ahora se pasa a dar en la mano. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso la autoridad suprema no puede hacer lo que quiere en razón de la misma? Todos los cambios son valederos, todos los cambios son legítimos. Basta que lo haga la autoridad competente. Pues escuchemos primero a Pío XII en la mentada encíclica Mediator Dei, para luego considerar el parecer de Santo Tomás de Aquino en aquellos criterios que hay que tener para la licitud de una nueva ley. Así se refería el Romano Pontífice: la liturgia de la Iglesia no engendra la fe católica, sino más bien es una consecuencia de la misma. Y los sagrados ritos del culto dimanan de la fe como un fruto dimana de su árbol. La liturgia, por consiguiente, no determina ni constituye en sentido absoluto y por virtud de la propia fe católica, sino más bien, siendo como es profesión de las verdades divinas, profesión sujeta al supremo magisterio de la Iglesia, puede proporcionar argumentos y testimonios de no escaso valor para aclarar un punto determinado de la doctrina cristiana. De ahí que, si queremos distinguir y determinar de manera general y de manera absoluta las relaciones que existen entre la fe y la liturgia, se puede con razón afirmar que la ley de la fe
debe establecer la ley de la oración. Famoso adagio, lex credendi, lex orandi. Vamos a poner un ejemplo muy clásico, muy fácil, de esta relación que existe entre la fe y el culto. Uno ingresa en una iglesia, en una capilla, y encuentra una lámpara con una luz colorada. Esa lámpara es indicativa de que en el sagrario está nuestro Señor, en la Eucaristía. Por lo tanto, la iglesia me enseña que al ingresar en una iglesia tengo que hacer una genuflexión para adorar a nuestro Señor que está en el sagrario y que me lo dio a conocer por esa luz. La liturgia se encarga de ser como esa pedagoga de la fe. Si lo quieren, la fe utiliza a la liturgia para enseñar las verdades eternas. Lex orandi, lex credendi. La ley de la fe establece, determina la ley de la oración. Así continuaba el Papa Pío XII. La liturgia en los tiempos pasados merece ser venerada sin ninguna duda, pero su uso antiguo por el mero hecho de su antigüedad no ha de ser considerado más apto y mejor, ya que en lo que respecta a los tiempos sucesivos y a las condiciones nuevas. También son dignos de estima y de respeto los ritos litúrgicos que son más recientes, porque han surgido bajo el influjo ¿de quién? Sino del Espíritu Santo, que está con la Iglesia siempre hasta la consumación de los siglos, y son medios de los que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es por esto que no es prudente, no es loable el reducirlo todo, de cualquier modo que sea, a lo antiguo. Y por eso agrega, así como ningún católico sensato, con el afán de volver a las fórmulas de los antiguos concilios, de los primeros concilios, puede rechazar las fórmulas de la doctrina cristiana que la Iglesia, inspirada y asistida por el Espíritu Santo, compuso y decretó en épocas recientes con abundantes frutos, ni tampoco puede un católico, pone otra comparación, sensato, repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Así, de manera semejante, cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas que por disposición de la Divina Providencia fueron introducidas a causa de la modificación de las circunstancias. Aunque la Iglesia reconoce el cambio legítimo, sin embargo, hay que considerar que se debe reprobar totalmente la temeraria osadía de quienes introducen intencionalmente nuevas costumbres litúrgicas o hacen renacer ritos ya en desuso y que no están de acuerdo con las leyes y con las rúbricas vigentes. Esto es lo que el Romano Pontífice va a llamar el arqueologismo litúrgico.
querer resucitar antiguos ritos, despreciando la asistencia del Espíritu Santo por considerarlos mejores y que deben tener ahora derecho de ciudadanía. Por lo tanto, afirmamos, decir que la comunión en la mano no es una novedad, sino solo que volvemos a hacer aquello que hicieron los apóstoles y los primeros discípulos, teniendo en cuenta de que han pasado más de 1000 o 1500 años, no es un argumento válido. No es cierto que solo volvemos a hacerlo como los apóstoles, porque ya hemos visto que el nuevo modo no tiene nada que ver inclusive con el anterior. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino respecto de la administración de la Santísima Eucaristía? Escuchemos lo brillante y lo claro de su pluma, tomado de la Suma Teológica. Corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo, y esto por 3 razones, por 3 motivos. Primero, porque es el sacerdote el que consagra en persona Christi, en nombre de la persona de nuestro Señor. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la última cena, y fue Él el que lo distribuyó a los otros, así pues corresponde a que sea el sacerdote el que consagra y el sacerdote el que la distribuye. La segunda razón, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo cristiano, por lo cual, de la misma manera que le corresponde al sacerdote ofrecer a Dios los dones del pueblo, las oraciones de los fieles, así le corresponde también a él entregar al pueblo los dones santos de Dios. Y por fin, y en tercer lugar, por respeto a este sacramento, ya que ninguna cosa lo toca al sacramento que no esté consagrada. De ahí que los corporales, como el cáliz, están consagrados. Lo mismo que las manos del sacerdote, que están consagradas. Por eso, a nadie le está permitido tocarle fuera del caso de una necesidad, como por ejemplo, si fuera una profanación. ¿Y qué va a agregar? Algo que a más de uno le puede sorprender. Algo que más de uno no hubiera pensado que en Santo Tomás lo hubiese tratado. Va a hablar de, sin el nombre explícito, de los ministros extraordinarios. ¿Y qué escribe? Ha llegado a nuestro conocimiento que algunos presbíteros, que algunos sacerdotes, entregan el cuerpo del Señor a legos o a mujeres para llevarlo a los enfermos. El sínodo prohíbe que se haga eso en adelante. Es el sacerdote quien ha de dar la comunión a los enfermos. Año, estamos hablando, 1200. Año 1200. Y ya es clarísimo el problema de estos ministros extraordinarios, de estos laicos que llevan la comunión a los demás. Esto nos lleva a considerar, en consecuencia, que entre los frutos malos de la comunión en la mano
es también quitar esta diferencia que hay entre el sacerdocio ministerial y el común de todo bautizado. O casualidad, es lo que buscó Lutero cuando en sus liturgias pidió a sus ministros que dieran la comunión en la mano por dos motivos. Primero, para quitar la superstición de la presencia real de nuestro Señor. Y segundo, para quitar la diferencia que hay entre el sacerdote y el fiel. Pero no solo la comunión en la mano fue prohibida, cuanto que con el correr del tiempo también lo fue bajo las dos especies. Con la Reforma protestante, con la Reforma de Lutero, con la creencia de que nuestro Señor está real, pero solo espiritualmente y no sustancialmente en la Eucaristía, como en el cáliz, la Iglesia Católica va a reafirmar la doctrina. Y como la doctrina de ella es, como lo hemos visto, que por las palabras de la consagración, ahí donde está el cuerpo, por concomitancia, está la sangre, el alma y la divinidad. Y ahí cuando se consagra el cáliz, que está la sangre, en virtud de las palabras de la consagración, por concomitancia está el cuerpo, el alma y la divinidad, nuestra Santa Madre proscribe, de ahí en más, la comunión bajo las dos especies, porque todo entero está Cristo en cada una de las dos. Oh casualidad, otra vez volvemos a las andanzas de reciclar, de resucitar un rito que por motivos doctrinales la Iglesia lo suprimió. Por lo cual ya vamos viendo cómo es curioso en la corriente modernista, cómo es curioso querer volver al pasado, pero no con honestidad, sino con deslealtad. Querer volver al pasado para lo que me conviene. Querer volver a autores del pasado para lo que yo busco. Y no volver al pasado con esa entereza de saber si esos ritos fueron proscriptos y los motivos por los cuales la Iglesia lo hizo. Esta reforma protestante no solamente fue la de Martín Lutero en el 1500, sacerdote agustino que apostató. Al siglo siguiente viene la reforma de Enrique VIII, la reforma anglicana. Y dentro de los reformadores del culto vamos a encontrar a un tal Martín Bucero, que va a escribir lo siguiente: no hay dudas que el uso de no poner estos sacramentos en la mano de los fieles se debe a dos supersticiones. En primer lugar, el honor falso que pretenden tributar a este sacramento. Y en segundo lugar, la perversa arrogancia de los sacerdotes que presumen tener mayor santidad que el pueblo de Cristo, a causa del crisma de la consagración. Indudablemente el Señor dio sus símbolos sagrados a los apóstoles en la mano, y nadie que haya leído los escritos de los antiguos puede dudar de que este era el uso de las iglesias hasta el advenimiento de la tiranía del anticristo romano. Y dado que debe detestarse toda superstición del anticristo romano y retomarse la simplicidad de Cristo,
de los apóstoles y de las antiguas iglesias, quiero que se mande a los pastores y a los maestros del pueblo que cada uno enseñe que es supersticioso y que es malicioso pensar que las manos de los que realmente creen en Cristo son menos puras que sus bocas. Escuchemos. Es malicioso pensar que las manos de los que realmente creen en Cristo son menos puras que sus bocas, o que las manos de los ministros son más santas que las manos de los laicos, de tal manera que sería malo o menos correcto, como en otro tiempo creería erradamente el pueblo sencillo, que los laicos recibieran esos sacramentos en las manos. Por lo tanto, quisiera que sean eliminadas las manifestaciones de esta creencia perversa, es decir, que los ministros puedan tocar los sacramentos, pero no permitan a los laicos hacerlos, poniendo en cambio los sacramentos en su boca. Esto no solamente es extraño a lo que fue instituido por el Señor, sino también ofensivo. ¿A qué cosa? Ofensivo a la razón humana. De esta manera, la buena gente será fácilmente conducida a recibir los símbolos sagrados en la mano. Se mantendrá la uniformidad y se tomarán precauciones contra toda forma de profanación de los sacramentos.